Cosas del oficio. Fuerte corazón. Ponete bien, ¿no? Bienvenidos a un video nuevo. Esta vez estamos por la ciudad de Quindú, como verán detrás de mí, la capital de la pelota. Y estamos con invitadas. Hoy le tengo a Thaís. Adelante, Thaís. Ella es Thaís Miranda. Soy de la ciudad de Carapeguá. De Carapeguá, ella es. ¿Y qué vamos a visitar, Thaís? Hoy vamos a estar visitando, que le denominamos el Valle. Una compañía Quindú, compañía Costa Irala. Vamos a estar visitando Costa Irala y después vamos a estar visitando los cerros. Vamos a escalar. Claro. Otro fin de semana para escalar. ¿Y después tenemos algo preparado. Algo preparado, va a ser sorpresa, pero más de uno ya va a saber qué es. Tengo entendido que vamos a visitar una isla flotante. ¿Así es? Muy bien. Tengo también... Hola. Ella es Natalia Ramírez de la agencia Yaicuá, Paraguay. Paraguay. Ella viaja a los lugares recónditos del Paraguay. Los lugares más escondidos en nuestro país, y hoy nos toca visitar la ciudad de Quindú y Carapeguá. Carapeguá. Espectacular. Así que acompáñanos en esta nueva travesía guaraní. Vamos a lo que le bautizamos el Valle, ¿verdad? Porque tiene un aspecto de Marte, algo de ficción, vamos a decirle, ¿verdad? ¿Vos qué calculás que es este lugar o por qué el lugar es así? Yo digo que es por la erosión del agua, podría ser cuando llueve. Se forman así los caminitos y van llevando la arena. Sí, quedan así piedritas. Se nota que cuando llueve acá hay lleno de agua y lleva la tierra. Vamos a decir que es eso, ¿verdad? Porque no tenemos mayor información. Nati, ¿vos qué opinas sobre el lugar? Yo creo que se usa para el camino, para el río. Se quita acá, Sí, ¿verdad? yo creo que se quita de acá. Y queda estos espacios. Ay, si quieren piedrita para su casa, hay mucho también acá, pueden venir a llevar. Lo que es muy resbaloso. Eso sí. Venga compensado como justamente para que no haya accidentes. Quiero presentar a Ña Olga. Ella no quiere que le diga Ña Olga, bueno, a Olga. Sí. Ella es la mamá de Thaís. Hola, ¿qué tal? Gracias a la familia Miranda estamos viniendo a este lugar y vamos a conocer más lugares. Olga, decime un poco en qué parte mismo estamos de Quindú. Bueno, ahora estamos en una compañía de Quindú denominado Costa Irala. Viene por ruta 1 hasta Quindú y luego toma un desvío y llega hasta acá. Perfecto, gracias por esos datos, Ña Olga. Olga, vamos a seguir entonces el recorrido. Dale, está. Que lo cumpla feliz. Lo queremos agradecer a la familia Miranda, a la señora Zunilda, por este rico tallarín de pollo casero con ensalada de lechuga con mandioca hererea. Riquísimo, muchísimas gracias. Como en casa. Como en casa. Un país hermano que te abraza y llena su corazón. Mi Paraguay, para ti esta canción. Mi Paraguay. Estamos camino al Cerro Acay, pero quedamos aquí un momento. ¿En dónde estamos? En la cantera del Cerro Acay. La cantera del Cerro Acay es una parada obligatoria para quitarse buenas fotos o hacer un reel, ¿verdad? Totalmente, es como es la base ya del cerro, cerquita ya está. Estamos. Sí. Y bueno, tenemos que llegar antes que el sol se ponga, porque si el sol se pone no sé cómo volvemos. Queremos ver el atardecer
Así que ¿Vamos a llegar, Thaís? Sí, claro que sí. ¿Vos decís que sí? Claro. Nati, ¿dónde te fuiste? ¿Vamos a llegar? Sí, tenemos que ir ya antes que caiga el sol. Ah, ¡vamos! Sí. Ayer ya salió un pora enfrente. Bueno, seguimos subiendo ¿cómo es? Empinado Cerro Acay. Doña Olga desertó la subida, pero sí, es muy empinado, así que no creo que esta sea una... O sea, se requiere bastante esfuerzo, en verdad, para subir este cerro. Ali, ¿qué tal? Yo ya te traigo un cerro, ¿verdad? Pobre. Mira. A ver. Ay, no. ¡Oh, que por mis zapatos Dios! hable por mí. Pobre. Pobre, mi equipo siempre viene así con algo nuevo. Nati, ¿qué tal? 10 puntos todavía. Evelyn. Que voy a estar enseguida como Ali. No. Necesitamos campeones. Pana, algo, no sé. Ok, seguimos. Cuidado con las víboras. Bueno, creo que estamos llegando ya casi al final. Es todo piedra para llegar al final del cerro, a la punta. Los que ya vinieron al Cerro Acay me cuentan sus experiencias en los comentarios. Va a estar muy interesante saber qué tal les fue. Dicen que en este cerro hay mucha víbora, así que hay que tener cuidado de donde uno se agarra o pisa. Bueno, vamos a tratar de llegar al final mientras le espera a Thaís, que está en el fondo, y Nati, que está ahí sacándose algunas fotitos. Valió la pena, ¿eh? Ay, cuéntate. Al Cerro Acay, estamos apreciando este bello atardecer. El sol está a punto de ponerse. ¿Ahí te gusta? Hermosa, está una vista increíble. ¿Verdad que sí? Todo esto valió la pena, Nati. Totalmente. Cada minuto valió la pena para ver este atardecer. Tremendo día, tremenda aventura. Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place we only can just be alone, alone. All those nights lying by your... ¿Qué tal, don Gerardo? Bien, excelente. ¿Sí? ¿Valió la pena? Claro que sí. ¿Y ahora ya tenés tu machete para bajar? Sí, ahí está. Dios, la pucha. Bueno, chicos, a bajarse, chicas. Vámonos. Aventura acá hay. ¿Sabes que yo en este cerro me golpeé la rodilla? ¿Y hasta dónde llevaron? ¿Qué tal? Cansador. Esto en serio, creo que el monte Everest y todo tiembla. Bueno, Dios. vamos, sigamos De nuestro noche, camino. piedras por doquier, ruido de murciélagos, No hay serpientes. linterna. todo. Posiblemente haya víboras. Así que con cuidado no agarren la cola a una víbora. Hacer el oficio. Fuerte corazón. Ponete bien. Esa parte ahí. A ver. ¿No por el otro tu dedo? No, está golpeado, ¿no? Ah, no te vuelvas. Tenés que ponerle hielo, ¿no? Y limpiarle lo que... ¿Qué le pasó? Un poco de hielo. Sí. Pero hace mucho frío. Me voy a bañar y ya me voy. Ya me quiero cambiar demasiado y ya me voy. Así va. Buen día. Hola. No miren mi facha, no miren mi pelo, ¿sí? Estoy desarreglada. Nosotros... Bueno, nos quedamos a acampar acá en el patio de la familia Miranda, un patio gigantesco.
Queremos agradecer de corazón a la familia. Mi dedo está acá, está sano, está bien, no se rompió, pero sí está hinchado y todo lo demás. Pero ahora vamos a ir al próximo, bueno, vamos a desayunar y ya nos vamos al próximo destino. Estamos yendo caminando, vamos a pasar esta parte fea, no sabemos el motivo, pero tiene pinta que por aquí pasó un tractor. Y por eso así dejó la huella muy gruesa ahora, muy extensa. Bueno, vamos a llegar. Va a decirte la guía, otra se le pilla a la señora. Viene un perrote y te arranca el brazo. Estamos a 22 kilómetros de la entrada principal. Ya estamos con Thaís. Buen día. Ella no durmió en el camping, durmió en su casa, pero ya está acá. Nati, buen día. Ya está, perfecto, está bien. Bueno, queríamos comentarle que acá estamos ya entrando a lo que es los humedales del lago Upoa, ¿verdad? Estamos ya a 3 kilómetros, ¿verdad? A 3 kilómetros de llegar al lago Upoa. Vamos a ver si llegamos. Acá encontramos un lugareño que está pescando. Hola, don Lalo. ¿Qué tal? ¿Va el aporte? Dice que acá se pesca, ¿verdad? Sí, acá hay pescado, hay tarecuy, busú, curiyú. Curiyú, ¿verdad? Este ya es el humedal del Upoa, ya el estero humedal del Upoa. ¿Decís que hay probabilidad de encontrar una curiyú? Sí. Bastante. Ojalá que tengamos el placer de ver. Ojalá que sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Continuamos. El esteral del lago Upoa. En las tomas aéreas van a ver un caminito. Esto es un caminito. Y allá lo que se ve allá es la isla Mosito. Es una isla muy conocida acá en el departamento. Lastimosamente no vamos a poder llegar, ya que nos acabamos de enterar que aquí hay problemas territoriales. Pero sí, esta isla, este lugar guarda mucho misterio, ¿verdad, Thaís? Claro que sí, tienen muchas historias contadas por los lugareños que te dejan así, es muy espeluznante, como dicen. Y es por eso que no se sabe mucho de este lugar. No, es por eso que los lugareños no quieren dar mucha información, muchos datos. Inclusive hay testimonio de que la gente que cruza la isla sale de la isla y se vuelve loca. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. Y en esto lo que estamos sentados es la gente pasa hasta la isla. Llega hasta ahí, sí. Anteriormente se alzaba ahí algo para como una señal. Venían de la isla, te alzaban y te llevaban. Ellos nos contaban de que fue como una ruta que tuvieron el mariscal con sus tropas huyendo. La ruta de escape. Sí. Huyendo de las tropas aliadas, ¿verdad? Sí. Cruzaron por acá y fueron como rumbo a Cerro León. Campamento Cerro León. Campamento Cerro León, ahí. Entonces, por el camino dijeron que, como se sabe, llevaban muchas cargas, así como oro, carretas, así, todas esas cosas. Y que muchos de ellos a lo mejor quedaron por acá. Por último, nuestra idea fue de un comienzo acampar en aquella isla. Bueno, en primer lugar no acampamos por el motivo que ya saben, y en segundo lugar tampoco nos arriesgamos porque nos dijeron que si acampábamos en ese lugar no íbamos a poder aguantar. Así que ustedes quiten sus propias conclusiones del por qué no íbamos a aguantar. Bueno, vamos a despedirnos de este lugar. Así para contarles nomás, quisimos volver a subir el dron, no se olviden de mi dedo. y se nos bloqueó totalmente el dron. No se puede llegar, el dron no puede llegar hasta el lago, hasta el agua. Se bloquea totalmente, pierde la señal y quiere caer. Así que mucho cuidado con eso si es que de por ahí quieren venir, ¿verdad? Es nada más una recomendación. El dron no quiere subir encima del lago, no quiere volar encima del lago. Así que el motivo no sabemos, pueden dejar en sus comentarios. Tal vez alguien pueda tener ahí una opinión acerca de eso, ¿sí? Ahora vamos a ir a otro punto. Vamos en un camino, ubicación exacta no la puedo dar ahora mismo. Estamos buscando un talliguazú que hay acá en la zona. Dicen que por este talliguazú se pueden
pueden rodear 10 personas para poder abrazarlo. Y en el camino encontramos varios monos en el árbol que van a ver en las tomas. Están en su hábitat natural, sin que nadie los moleste, y es hermoso poder verlos. Bueno, llegamos hasta el final del camino, hay un portón, estamos ingresando unos 100 metros, según como nos dijeron, y buscando el Tayuguazú. Así que vamos a ver. Bueno, llegamos al árbol. Estamos hablando bajito porque hay muchísimos. ¿Cómo se le llama? Macaco, mono, Los monos. y carayá. Los monos, y están por todas partes. Así que vamos a ver si podemos abrazar a este árbol gigantesco. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make cold. Nosotros nos aventuramos más que nada para llegar al lugar para conocer el Tayuguazú, y ahora ya nos estamos retirando. Lo que vemos acá es que es una propiedad privada porque hay portones, o sea, portón. Llegamos de vuelta al campamento ya para despedir este fin de semana cargadísimo. Quiero agradecer a Natalia. Un gusto, Lau. Por acompañarme, por cuidarme mi dedito. A Thaís y a su familia por invitarnos. Acampamos acá en el fondo de su casa. A Ñazuni por la rica comida, por el postre. Ella vende postres riquísimos. Tienen que venir a probar sus postres a 5.000 nomás, ¿verdad, Thaís? Sí, a 5.000. 5.000. Y varía. Y varía Debe ser dependiendo del tamaño, son riquísimos, no se van a arrepentir venir. Pasan acá por la ruta asfaltada que va a Encarnación y ya van a encontrarle ya a Ñazuni con sus postres en la vereda. Y bueno, espero que te haya gustado el video, que le des un me gusta, que compartas, que comentes. Y así, hasta un próximo video.